Vamos a encomendarnos pues a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por el descanso nocturno, por restaurar nuestras fuerzas. Gracias porque al permitirnos amanecer, levantar nuestros pies, ponerlos en el suelo, abrir los ojos, nos ofreces una oportunidad nueva de seguir escribiendo la historia personal e historia de iglesia, historia de tiempo y espacio, pero también historia de eternidad en el tiempo y en el espacio. Historia cronológica, pero historia también de salvación. Hoy, en este día, 30 de julio, en que a nivel internacional se vive la jornada contra la trata de personas, te pedimos especialmente por aquellas personas que han padecido este flagelo, donde han sido cosificados, cosificadas, en aras de un mundo que se ha convertido en mercado, donde la persona es mercancía para pornografía, donde la persona es mercancía para trabajo forzado y mal pagado, incluso trabajo privado de la libertad, y donde la persona se convierte en mercancía, en un flagelo que se manifiesta en el tráfico de órganos de personas que hoy ya no están con nosotros y se han convertido en especie de refacciones que se venden al mejor postor en este mundo que lucra con la persona. Te encomendamos, Señor, nuestra jornada y te pedimos que podamos vivir tu obra de salvación a partir de la fe auténtica de nuestro corazón. Bien, gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Le puse este título a la reflexión de este día. Es la conclusión del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Después de las parábolas del reino, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, de la levadura, de la red que se lanza a la mar, que saca peces buenos y malos, y de las parábolas del tesoro encontrado y la perla preciosa, y algunas explicaciones de estas parábolas. Hoy concluye el capítulo 13, manifestando la admiración de quienes escuchan a Jesús y refiriéndolo solamente con lo que sus ojos ven, aun cuando reconocen cosas maravillosas, no tienen fe. Y esto lleva a que el Evangelio nos manifieste una conclusión. El Señor no puede realizar milagros. Dice, hizo algunos prodigios, o sea, aquello que sale de su naturaleza divina, pero el milagro que es producido por la fe de las personas, dice, no pudo hacer milagros. Por eso vamos a hablar de la fe como virtud, pero hablamos también del Dios que sigue haciendo milagros. El día de ayer, dentro de esa red social como es el Facebook, pude ver esta publicación. Desde que la vi, me llamó la atención. Ahorita les refiero. Ustedes conocen quién lo escribió. Una esposa y madre, una persona que siendo joven nació, creció allí en los salones de nuestra parroquia del Rosario. Publicó esta fotografía y así lo tituló. Por eso yo copié prácticamente este título: Dios sigue realizando milagros. El día de ayer dice, un día como hoy, hace 12 años, Dios nos regaló el milagro de sanar el corazón de Ana María, después de haber recibido un diagnóstico complicado de 4 enfermedades en una. Se le llama tetralogía de Fallot, 4 enfermedades en una. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Quizá ahorita no estén sucediendo las cosas como pensamos, pero confiemos que viene algo mejor.
sino en esta, en la otra vida, o sea, una visión de fe y de colocarse en las manos de Dios, sabiendo que Dios nos acaricia siempre y que Dios ofrece vida. Cuando es su voluntad, vida en el tiempo, como lo que ellos manifiestan, un padecimiento, un diagnóstico de 4 enfermedades en una, pero aceptando que algún día la vida que le pedimos a Dios pueda ser vida eterna. También estamos abiertos a ello. Dice que nuestra oración, aunque nos cueste, y ahí estaba esa carita que está allá arriba perdida, así la puso, dice, aunque nos cueste, sea siempre primero de agradecimiento, o sea, de agradecerle a Él lo que nos da. Te digo, me llamó la atención la publicación de ayer. Es Rosana, la esposa de Gerardo Bermejo, el hijo de Genaro Bermejo. El día de ayer, Rosana publicaba esta gratitud o esta referencia al milagro que Dios les dio hace 12 años en Ana María. Entonces, tú conoces a Gerardo Bermejo, o por lo menos conoces a don Genaro, o conoces a Genaro hijo, el abogado, o conoces a Gema, o conoces a Maripaz, pero bueno, es Rosana, la esposa de Gerardo Bermejo, la que manifiesta Dios sigue realizando milagros, y ahora pues le pedimos a Dios sabiendo que Él siempre nos va a dar lo mejor, siempre. Es el Dios de los imposibles, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Así es Jesús, así es el Dios que hemos conocido en la persona de Jesús. Vamos pues al texto del Evangelio, donde se refiere a esa falta de fe, que es precisamente la que hace que el milagro no se realice. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo ahí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero hablar sobre los milagros, pero quiero hablar sobre la fe, que es la afirmación que el Evangelio nos presenta. Adelante, hablemos sobre esta ambigüedad que nos encontramos en el Evangelio. Esa ambigüedad que caracteriza el ministerio salvífico de Jesucristo el Señor. Digamos, esas dos expresiones, esas dos realidades, esas dos constataciones. La primera constatación, todo el Evangelio está esmaltado de milagros. O sea, todo el Evangelio. Y aquí un elenco de ese itinerario de Cristo señalado por esos acontecimientos sobrenaturales. Fuera de la naturaleza, fuera del ordinario, fuera de la normalidad. Fuera de las posibilidades, como dice Roxy o Rosana, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Conversión de agua en vino, multiplicación de panes, paralíticos que se ponen de pie, tempestades aplacadas, redes que se llenan de peces, manos secas que se llenan de vida, ojos sumergidos en la oscuridad, que de pronto contempla la luz, aquel ciego de nacimiento, y pues ya no tan solo ciegos, sino muertos, que resucitan, como nos dio la oportunidad la fiesta del día de ayer de Santa Marta. Pudimos ver que el Señor resucita a quien tiene momentos de haber muerto, como resucita a quien ya es llevado al cementerio, como resucita a quien lleva 4 días de muerto
y ya experimenta el proceso de la descomposición o el retroceso de la descomposición humana. O sea, el evangelio está esmaltado de milagros. Pero adelante. Por otro lado, el Señor Jesús, que rehúye ser considerado un taumaturgo. El taumaturgo es el que hace cosas prodigiosas. O sea, en cierto sentido, Jesús le gusta la discreción. Jesús en ocasiones no satisface el morbo. Acuérdate que cuando está frente a Herodes, Herodes quiere que haga un milagro. Herodes tiene morbo, o sea, pero el morbo no genera el milagro, sino la fe. El Señor puede multiplicar los prodigios, pero no quiere ser confundido solamente con un curandero. A ver, haz un milagro, a ver, brinca, a ver, haz que el sol se detenga, a ver, haz que la pandemia, haz que... No. Esta, digamos, actitud de Cristo es la razón por la que en ocasiones él mismo prohíbe propagandear los milagros. Y bueno, ante aquellos que cura de los leprosos, pues les pide, vayan a presentarse al sacerdote, pero les pide que no les cuenten a nadie lo que ha hecho. El Señor quiere que no caigamos en una lamentable confusión. Jesús viene a traernos la salvación, no a hacer milagros. O sea, Él no viene a dejar a los médicos sin trabajo, ni a cerrar las panaderías. El Señor no viene a cerrar las ópticas. No. No obstante, claro que Él se manifiesta como el que da la vida, el que puede multiplicar panes, el que puede abrir los ojos. Pero el Señor viene a ofrecernos salvación. Él no desea ser un milagrero, un curandero, un taumaturgo. Y bueno, en esa ambigüedad que veíamos, donde de pronto el evangelio está tapizado o esmaltado de milagros, y el Señor también rechaza el ser solamente visto como alguien que viene a ser un numerito. A ver, haz un milagro, le decía Herodes, haz un milagro. Pero pues él no va a satisfacer esa actitud enfermiza de Herodes. No obstante, hay dos situaciones que detonan el milagro. Adelante. Te decía, él no vino a quitarle el empleo al médico, ni al panadero, ni al pescador. Jesucristo viene a ofrecer vida eterna. Y los milagros que realiza no son sino manifestación de que aquel que tiene el pleno dominio sobre la vida biológica tiene el poder también sobre la vida eterna. Aquel que hace que los ojos vean la luz nos ofrecerá la luz verdadera en la eternidad. Jesucristo evita todo sensacionalismo, pero él se niega a lo espectacular. El mismo demonio le dice, lánzate de lo alto del templo para que la gente crea, te voy a facilitar tu ministerio, te voy a facilitar tu misión. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. A ver, lánzate. Podemos decir que los milagros que realiza le son arrancados. Literalmente, se los roban. Pero, a ver, ¿cuáles son las dos situaciones que son capaces de hacer explotar el ser divino, el poder divino que posee el Señor Jesucristo? Adelante. La primera es la compasión. Ese es el primer factor que detona los milagros que realiza Cristo, la compasión. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la miseria, con el dolor, cuando el Señor ve la enfermedad, la postración de aquel hombre que estaba ahí tirado, por decirlo de esa manera, postrado.
Y cuando, de acuerdo a la fe del pueblo judío, subía el agua de aquella piscina, la gente se iba y se curaba, pero él no podía ir a curarse. Y el Señor ve al enfermo, el Señor ve a la gente con el corazón roto, o sea, ve a la gente que andaba como oveja sin pastor, y él se siente obligado a regalar el milagro. Recuerda que en muchas ocasiones ni siquiera se lo piden. Basta la presencia del sufrimiento. ¿Te acuerdas? ¿Quién le pidió que resucitara al hijo de la viuda de Naín? Nadie. El Señor iba de entrada a la ciudad y ve que de pronto hay un cortejo de dolor, de llanto, un cortejo fúnebre, un cortejo de muerte. Van las plañideras llorando y ve a aquella mujer sola y se compadece. Nadie le pide que resucita al hijo de la viuda de Naín. El Señor se compadece. El Señor se compadece de aquel hombre que tiene los ojos cerrados. O aquel cuerpo tullido, te decía, cercano a la piscina de Siloé. Y Cristo responde inmediatamente en su compasión. Él no puede sufrir el ver sufrir a las personas. Pero si este es el primer elemento o el primer factor que detona el milagro, el segundo factor es el que hoy refiere el Evangelio. Adelante. La fe. La fe del que lo pide. Y así un rostro que implora con fe es una escena ante la que Cristo no puede resistirse. Mujer, qué grande es tu fe. Digamos que es como su punto débil, por decirlo coloquialmente. Aquel que lo puede todo tiene un punto débil, un punto flaco. A esa manifestación de la fe del hombre, el Señor responde o corresponde con el milagro de aquello que se le está pidiendo. Hoy dice el Evangelio que allí no realizó muchos milagros porque les faltaba fe. Estas dos circunstancias, la fe y la compasión, provocan que se encuentre la necesidad del hombre y la compasión de Cristo. Compasión y fe hace que se encuentren el poder de Dios y la indigencia humana. Pero no hemos entendido nosotros. Hoy las personas le damos más importancia al milagro que a la salvación y a la fe. Adelante. Hoy deambulamos en la Iglesia Católica y en muchas expresiones de cristianismo, muchos pseudocristianos que le damos más importancia al milagro que a la salvación que Cristo nos ofrece. Nos convertimos en esos circos de los milagros, esas carpas de lo extraordinario. Esos carteles que dicen noche de la manifestación de Dios. Dios se manifiesta cada día. Cada vez somos más los que hacemos de los milagros un espectáculo, pensando que el milagro provoca la fe en las personas. Y olvidamos que no es el milagro el que provoca la fe, sino la fe es la que provoca el milagro. Somos muchos los charlatanes, que nos presentamos como si fuéramos médicos. Y así los templos, los cines viejos, las lonas en nuestros campos, pareciera que debieran hacer que se cerraran todos los hospitales del COVID. En su propuesta deberíamos cerrar los hospitales y despedir a los médicos que con tanto amor hacen también su profesión. Oye, padre, entonces tú no crees en el Dios de los milagros. Yo, claro que soy testigo de los milagros. Adelante. Yo soy el primero que doy testimonio del poder de Cristo, puesto que se manifestó en la vida de mi papá, de mi mamá, pero no estoy de acuerdo en aquellos que desarrollamos la vida religiosa bajo el signo de lo extraordinario. Así quería Satanás, baja del templo, tírate del templo.
porque ha dicho que, pues, que no dejará que tu pie tropiece y andamos en búsqueda de lo excepcional y de lo extravagante. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Olvidamos que Dios ha querido optar por lo discreto. Recuerda que también los milagros pueden llevar la marca de Satanás. Satanás también provoca fantasmagorías, ilusiones, engaños. A Satanás le interesa lo estruendoso y lo espectacular. Recuerda que él quiso convertir a Jesús en un fenómeno. Que convirtiera piedras en pan, que se tirara en la altura del templo, que fuera llevado en manos de ángeles, que la multitud entonces lo vitoreara. Adelante, hablemos de la libertad de Dios. Esos cristianos hambrientos de milagros no nos damos cuenta de que en el fondo somos pobres en la fe. Es que si hay más milagros va a haber más fe en el mundo. Mentira. Eso es lo que decía Satanás. Tírate del templo para que el mundo crea. No podemos negar el don de Dios. Pero no es en una carpa, ni en un cine abandonado, ni en la sala ahora rentada de un hotel, en donde se dan los milagros, sino en la vida diaria, en tu casa, en mi casa, en ese hospital donde Dios sigue haciendo milagros, donde ponemos nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados y Él sigue haciendo milagros. El verdadero milagro, no los espectáculos montados, significa siempre que Dios es libre, libre, libre para actuar, para seguir actuando, para seguir trabajando. Pero es libre. Decía Rosana Vela de Bermejo. Nosotros creemos en el Dios de los imposibles. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Y Él va a dar vida ahora o después. Dios es libre. No debemos buscar manipular a Dios. Por eso decía ella, nuestra oración ante todo y sobre todo es ser agradecimiento. Los milagros existen, adelante. Decía Gilbert K. Chesterton, lo más maravilloso de los milagros es que a veces suceden. Algunos, como Maurice Blondel, decían que los milagros son esa espina de lo irracional. Es que es una locura. Pues sí, la locura de una niña que tenía 4 enfermedades en una. Y Dios dice, yo le di la vida, yo se la conservo. Pero no olvidemos que los milagros son signos, una anticipación del reino. Ojalá que nosotros todos los días, como Roxy decía, agradezcamos a Dios y presentemos nuestra vida sabiendo que Dios va a actuar. Y que no seamos de aquellos que tenemos esa tentación de querer que Dios realice el milagro nuestro de cada día y olvidando que este día es un milagro que Dios me ha dado. Que dejemos a Dios en la libertad. Sin olvidar que su libertad a veces se manifiesta en los milagros. A ver, pero ¿cómo viene el milagro? Por la compasión que Él tiene y por la fe que tú tengas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.